hablando al 100% propiedad horizontal. ¿Qué tal, amigos? Quiero que continuemos hablando de la acción reivindicatoria. La semana pasada hablamos de los procesos de pertenencia y pues en esta oportunidad vamos a hablar de todo lo contrario. ¿Qué pasa o cómo puede el propietario de un inmueble recuperar su inmueble cuando está ocupado por un tercero y ese tercero no tiene un contrato de arrendamiento, lo viene ocupando sin la autorización del propietario, de pronto no le viene cancelando ninguna clase de contraprestación económica y actúa ejerciendo una posesión? Por eso los invito para que compartamos este video. Es muy interesante la acción que nosotros denominamos reivindicatoria. Entonces quiero contarles que en el caso que habíamos colocado de ejemplo, las personas iniciaron un proceso de pertenencia en la cual el juez no les halló la razón. Dijo: ustedes no eran los poseedores. ¿Por qué no son los poseedores? Porque recordemos que el artículo 762 del Código Civil establece que para que se pueda alegar posesión se deben cumplir con dos requisitos. Uno, tener el bien materialmente, o sea, el corpus. El otro requisito es actuar como amo, señor y dueño de manera ininterrumpida, o sea, el animus. En esta segunda parte, en el ejemplo que veíamos del conjunto residencial que no le permitió a los propietarios acceder a su inmueble y que empezaron a alegar derechos de posesión bajo el argumento que ese terreno era de ellos, pero en el proceso se contradecían manifestando o que era una zona común, no pagaban impuestos, no ejercían el animus y por lo tanto el juez no les encontró ese otro requisito para probar la posesión y manifestó en la sentencia que no se había podido probar la posesión dentro de ese bien porque se había reconocido derecho ajeno. Pues lastimosamente mis clientes, que eran las personas propietarias del inmueble, los titulares del dominio, como no habían contrademandado, o sea, no habían solicitado en la contestación de la demanda una demanda de reconvención pidiendo la reivindicación del bien, ellos se vieron abocados a iniciar un proceso reivindicatorio por separado. Entonces les tocó iniciar una demanda de ceros. En la demanda se pueden pedir los frutos dejados de percibir, así como se estableció en aquella demanda. Entonces se pide un peritaje, se sacan las cuentas cuánto hubiera podido producir normalmente ese bien inmueble. Se notifica la demanda en debida forma a los que alegan posesión. Quiero parar ahí un momentico en el tema de alegar posesión. Cuando a ustedes les invaden, entre comillas le coloco invaden, o sea, les ocupan un bien, porque es que la posesión tiene que ser de buena fe, la posesión nunca puede nacer de la mala fe de las personas, pero cuando ustedes les ocupan un bien y usted es el propietario o usted es el poseedor y llega otro poseedor, usted tiene la oportunidad primero de acudir ante el comandante de policía para que recupere el statu quo de ese bien. Pero para ello usted no puede dejar pasar más de 36 horas. Si ya pasó aquel tiempo, pues tiene que acudir ante un inspector de policía. Recordemos que el artículo 77 de la ley 1801 del 2016 establece como un comportamiento contrario a las normas de convivencia aquellas ocupaciones indebidas sobre los bienes inmuebles que se denominan perturbaciones a la posesión o a la mera tenencia. Anteriormente, esos procesos se llamaban lanzamiento por ocupación de hecho, pero el artículo 80 de la ley 1801 coloca un límite para iniciar, para colocar esta clase de querellas ante el inspector de policía, que son 4 meses. Pero en el ejemplo que estamos retomando o en cualquier otro ejemplo que les esté sucediendo, como esa ocupación lleva más de 4 meses, toca acudir ante un juez civil para que dirima el conflicto, para que mediante un proceso verbal regulado por el Código General del Proceso establezca que el titular del dominio debe recuperar su inmueble cuando quien lo ocupa alega derecho de posesión. Para que prospere una demanda reivindicatoria, toca probar que quien demanda es el titular del dominio, de la cosa singular que se está demandando, que es el mismo bien, que se haya identidad del bien, o sea, que el propietario que allega los documentos demuestre que es el mismo bien que está ocupado por quien alega su derecho de posesión.
Tercero, que sea en contra del poseedor. Es muy importante tener en cuenta esto, porque en la oficina recibimos otro proceso en el cual una de las personas que se le inició el proceso reivindicatorio en su contra, pues anteriormente había perdido también una demanda en un proceso de pertenencia, y el juez había establecido que no era poseedor, sino que era un simple tenedor. Así lo había establecido en esa sentencia. Entonces, el camino, cuando se establece claramente que quien está ocupando el inmueble es un simple tenedor, el camino no es un proceso reivindicatorio, es otra clase de proceso para recuperar la tenencia. También es un proceso verbal, pero para recuperar la tenencia no es el reivindicatorio. Entonces, muy importante que el proceso reivindicatorio se inicie en contra del poseedor. Y cuando hablamos de poseedor, nos remitimos nuevamente al artículo 762 del Código Civil. Claro, dentro de los procesos reivindicatorios, la persona que se refuta poseedor puede, incluso cuando conteste la demanda, en el término de contestación, recordemos que son 20 días, una vez conteste la demanda, puede pedir que se le reconozca el valor de las mejoras. No podría pedirlo después de que se le ha notificado la demanda y la ha contestado y si llega a construir. No, se presume el principio de la buena fe, entonces al llegar también el peritaje. Se pueden cruzar cuentas entre los frutos y las mejoras a reconocer. O sea, el proceso reivindicatorio lo que busca es reivindicarle el bien al propietario. Y uno de los otros requisitos que debemos tener en cuenta es que el título que acredita la propiedad sea anterior a la posesión de ese tercero que está ocupando. Porque suele suceder que normalmente ustedes, ojo, cuando vayan a comprar un inmueble, no, que haya estado ocupado por un poseedor y ustedes reciban el título con posterioridad a esa posesión. Ahí en ese caso no prosperaría la acción reivindicatoria, porque uno de los requisitos es que el título sea anterior a esa supuesta posesión. Para que tengan en cuenta estos tips, para que no cometamos errores. De los errores se aprende, y me gusta explicarles estos porque muchas cositas nos ha tocado sufrirlas y de los errores hemos aprendido. Para que prospere esa acción reivindicatoria se tenga en cuenta estos elementos, estos requisitos. En el caso de mi cliente, volviendo al tema del conjunto residencial, efectivamente se inició la acción reivindicatoria, ellos la contestaron, aún está para sentencia. Esperamos que salga. Tuvimos en cuenta todos estos presupuestos, pero en otros procesos que hemos tenido al respecto nos ha tocado probar y demostrar, que es lo que les invito a ustedes, que demuestren: si usted me da la prueba, te daré el derecho. Es un principio general que debemos acatar no solamente los abogados, sino cualquier ciudadano. Los invito para que antes de comprar un inmueble, antes de verificar los títulos, se comuniquen con nosotros, que nosotros estamos para servirles. Estaremos siempre atentos en todas estas situaciones sin que se vulneren y se afecten sus derechos. Los invito para que compartan este video, lo compartan con sus amigos, sus familiares, y para que aprendamos día a día. Le agradezco a PH 100 Propiedad Horizontal porque me ha ayudado con esta difusión, llegar por medio de esta pantallita mágica ante ustedes, y para que nos llenemos de conocimiento, para alegrar las almas suyas y las almas el alma del quien les habla. Nos veremos en una próxima oportunidad. El Señor los bendiga. Hasta dentro de 8 días. Chao. Hablando al 100% propiedad horizontal.